Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos y todas ustedes. Les doy la bienvenida a un nuevo, pero por sobre todo importante video. Es importante pues con la misma Biblia y lo más claro posible, responderé a una de las interrogantes que más se hacen los buscadores de la verdad. Y es, ¿a qué ley se refería Yeshua, Jesús, cuando dijo que no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla? Dicha afirmación la encontramos plasmada en Mateo 5:17, donde dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquellos que aún creen en Jehová Yahvé como Dios y Padre verdadero, utilizan esta cita como punto importante de apoyo para decir que Yeshua hablaba de la ley de Yahvé como si fuera la ley verdadera. Pero, ¿es esto realmente cierto? Afortunadamente, como ya mencioné al inicio de este video, incluso en la Biblia encontramos la respuesta. Bien, para iniciar con el desarrollo de la respuesta, primero es necesario leer unas importantes declaraciones que dio Yeshua con respecto al Padre a los judíos de la época. Tales declaraciones podemos hallarlas en Juan 14:7, Juan 8:19 y Juan 5:37. Empecemos por Juan 14:7. Allí dice: Si me conocieseis, dice Yeshua, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis. La cita es corta, pero bastante clara y directa. Se le conoce al Padre, al verdadero Padre, desde que Yeshua lo dio a conocer a la gente. Entonces, la pregunta que surge a partir de esta cita es la siguiente: si se le conoció al Padre desde que Yeshua encarnó, entonces, ¿a qué ser o a qué seres se conocieron antes de la venida del Maestro? Ninguno de ellos era el Padre, sino los que de muchas formas se hicieron pasar por el Padre. La otra cita que respalda la que acabo de leerles es Juan 8:19. Allí dice: Ellos, los judíos, le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Leamos ahora por último Juan 5:37. Allí dice: También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Entonces hagamos una pausa y rescatemos las importantes afirmaciones que Yeshua nos ofrece. Él dijo que al Padre verdadero no se le había conocido, que nunca fue oída su voz y que tampoco fue nunca visto su aspecto. Sin embargo, Moisés en el monte Sinaí conoció a Jehová, oyó la voz de Jehová y vio la apariencia, el aspecto de Jehová, tal y como afirman las siguientes citas bíblicas: Éxodo 33:11 y Números 12:8. Empecemos con la cita de Éxodo. Allí dice: Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su amigo.
Y ahora leamos Números 12:8. Cara a cara hablaré con él, dice Jehová, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. La apariencia es el aspecto. Ahora bien, sabemos por las escrituras del Antiguo Testamento o Tanaj que el ser o la entidad que se le presenta al pueblo hebreo como Dios es Yahvé, llamado siglos más tarde Jehová. Yahvé Jehová le entregó a Moisés un total de 613 leyes. Estas leyes las podemos encontrar volcadas en los libros que conforman la Torá o Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Sabemos que el Padre verdadero es perfecto y en su perfección otorga al humano la capacidad de elegir, pero también desarrolló un camino de ascensión para el hombre, para llegar a él, al Padre. Pero leyendo detalladamente la Biblia nos topamos con una afirmación que el propio Yahvé declara y que está escrita en Ezequiel 20:25. Dice textualmente: por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, dice Jehová, y decretos por los cuales no podrían vivir. El mismo Yahvé, el mismo Jehová, declara que dio al pueblo de Israel estatutos, que esta palabra es sinónimo de leyes, que no son buenos y que por los cuales no podrían vivir. Es decir, que dio leyes o estatutos dañinos, malignos, negativos. Pero las revelaciones siguen cuando leemos 2 de Corintios 3, del 13 al 17. Allí dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Vean qué importante es lo que dice esta cita. Dice que Moisés colocaba un velo para que Israel no fijara la vista en aquello que había de ser abolido, es decir, en aquello que había de ser terminado, quitado. Y que cuando la gente lee el antiguo pacto, o sea, el Antiguo Testamento, ese velo permanece, pero que por Cristo es quitado. Entonces, la ley de Yahvé sí será abolida, sí será abrogada, pero esto sucede cuando se conozca la verdad entregada por Yeshua. Leamos también Gálatas 4, del 1 al 9. Vayan anotando todo esto, Allí dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres, rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es muy interesante lo que dice en esta cita, repito, Gálatas 4 del 1 al 9, especialmente en la parte que dice, ciertamente en otro tiempo, o sea, antes de que viniera Yeshua, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. O sea que esto complementa las afirmaciones que dijo Yeshua cuando mencionó que al Padre se lo conoció desde que Él lo dio a conocer. Muy importante, síganme paso a paso. Vayamos ahora a Gálatas también, 4, 21 al 25. Se titula Alegoría de Sara y Agar. Una alegoría es una representación simbólica por la cual se expresa una idea. En este caso, se utiliza a Sara y a Agar de forma simbólica para que representaran una situación real. Recordemos, Sara era la esposa de Abraham y Agar era una esclava egipcia que posteriormente sirvió para Sara y para Abraham. La cita dice lo siguiente: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, Agar, el otro de la libre, Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. Miren lo que representa, El uno, es decir, el primero, el antiguo pacto, el antiguo testamento, proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es, o en este caso representa, el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Vean lo que dice, que el pacto que se inició en el monte Sinaí, da hijos para esclavitud. ¿Y de quién recibió Moisés la ley, repito, en el monte Sinaí? Así es, de Jehová. Pasemos ahora a leer algunas de las leyes más conocidas del Antiguo Testamento, dadas por Yahvé. Empecemos por la tan conocida ley o mandamiento del Shabbat, sábado o día de reposo. Leamos Éxodo 31, 14 al 15. Allí dice: Guardaréis el sábado, porque es sagrado para vosotros.
Cualquiera que haga algún trabajo en el día del sábado morirá irremisiblemente. Leamos ahora Éxodo 35, 2. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Dios. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Entonces, hasta acá, habiendo leído estas 2 citas de Éxodo, dice que cualquier trabajo que se haga, si se descubría una persona haciendo alguna clase de trabajo, tenía que morir. No había ni siquiera una pena, digamos, menos fuerte, menos dañina. No, era muerte. Leamos ahora Números 15 del 32 al 36, del 22 al 26. Números 15 del 22 al 26. Allí dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Ahora pónganse a pensar esto. Un hombre fue a buscar leña. Claramente no tenía. Posiblemente hacía frío, necesitaba un poco de fuego. Posiblemente necesitaba cocinar algo, no tenía leña. Entonces, para una necesidad que en aquel momento era tan básica, ya sea para usar como de calefacción o usarla como una cocina improvisada, una fogata, un hogar, como se le suele llamar, ya sea para calentarse o para cocinar algo, no le quedaba otra que ir a buscar esa leña. Y él, por buscar algo que le brindara o calor o comida cocinada, murió. Pero leamos los hechos de Jesús, especialmente en Shabbat. En Juan 5, del 5 al 17, dice lo siguiente: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo, Shabbat, aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, atentos: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Vean esa frase.
el Padre verdadero, hasta ese día trabaja. Y Yeshua enseñaba con hechos, con acciones, no solamente con palabras, lo que aprendía del Padre. El Padre en ningún momento está descansando, ni siquiera en sábado. Leamos ahora Lucas 14 del 1 al 6, en donde dice: Aconteció un día de reposo, Shabbat, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban a Jesús. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Es más, veamos algunas de las actividades ridículamente prohibidas en un Shabbat. No se puede amarrar ni desamarrar. No se pueden separar dos hilos. No se puede escribir dos o más letras ni borrar dos o más letras. No se puede encender ni apagar fuego. No se puede tocar un instrumento musical. Y ahora en la actualidad tampoco se puede usar la electricidad en ese día. Recordemos lo que dijo Yeshua en Marcos 2:27. Y él decía: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Lo que quiso decir está muy claro. Aplicando sus palabras, las palabras de Yeshua, a la ley judía, enseñó que el descanso fue hecho para el ser humano, para hacer cosas que le reconforte, que le traiga dicha, alegría, y no que el ser humano, incluso cuando tiene posibilidad de descansar, sea sometido o aplastado por leyes o estatutos ridículos. También la Biblia nos aporta un dato interesante dado por el mismo Yeshua. Se trata nada más ni nada menos que de una contradicción total en la ley dada por Yahvé. Y como ya se sabe, una ley contradictoria es una ley imperfecta. Leamos pues Juan 7 del 22 al 24. Allí dice Yeshua: Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Yeshua mostró de forma directa que al querer los judíos cumplir el mandamiento de Yahvé de circuncidar a los hijos, en el caso de que la fecha de circuncisión coincidiera con el Shabbat, violaban el mandamiento del Shabbat para cumplir con el mandamiento de la circuncisión. Además, miren qué ridículo es todo esto. En Shabbat no se tiene permitido, como ya dije, separar dos hilos ni tocar un instrumento musical. Algo tan simple como estas dos cosas no se puede hacer. Pero ¿circuncidar a un niño sí? Para circuncidar a alguien hay que tomar un cuchillo, afilarlo en caso de no estar afilado,
ya supone una actividad más compleja que separar dos hilos, tomar trapos, agua tibia, cortar el prepucio, detener el sangrado y desinfectar la zona cortada. Repito, todo eso se puede hacer, pero algo tan simple e inocente como tocar música no se puede. Pero en una ley perfecta, ningún mandamiento se contrapone con otro, nunca. Y en este caso sí, además de ser totalmente ridículo, claro. Dirijámonos ahora a Éxodo 21 del 24 al 25. Allí se encuentra plasmada la famosa y súper conocida ley del talión. Dice así: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Pero ahora veamos qué dijo Yeshua. Ah, sí, todo lo contrario. Leamos Mateo 5 del 38 al 42. Allí dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Qué dijo Yeshua recién? Oísteis que fue dicho. No, yo os dije, o mi Padre, el Padre, os dijo. No. Un ser, hace mucho tiempo, os dijo o os dio esta ley de venganza. Pero yo, que vengo del verdadero Padre, os digo lo siguiente. ¿Ven que él no vino a apoyar la ley de Yahvé, sino a hablar de una ley de vida, que es la del Padre? Pero continuemos. Otra cita más que habla de no pagar mal por mal es Proverbios 20:22, donde dice: no digas yo pagaré mal por mal, o sea, yo me vengaré. Espera en el Señor y Él te salvará. Si seguimos desenterrando la verdad, veremos que Jehová desprecia a la gente discapacitada e imperfecta físicamente. Para saber esto, tenemos que leer Levítico 21 del 18 al 21. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quemadura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Leamos también Deuteronomio 23 del 1 al 2, en donde dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová ni hasta la 10ª generación. No entrarán en la congregación de Jehová. Es evidente que a Jehová le preocupaba más cómo se veía la gente en el exterior que en el interior. Pero nuevamente podremos ver que Yeshua enseñó absolutamente todo lo contrario.
De boca del discípulo Pedro, y que a su vez aprendió esto de Yeshua, se declara cómo es el Padre verdadero. Leamos pues Hechos 10:34, donde dice: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Saben que Jehová aprobaba la esclavitud? De hecho, dio leyes sobre la esclavitud. Hay muchas, pero yo voy a leer solamente unas citas. Leamos Levítico 25 del 44 al 45. Allí dice: Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros. Estos podrán ser de vuestra propiedad. También en Éxodo 21:7 dice lo siguiente: Si un hombre vende a su hija como esclava, ésta no saldrá de la esclavitud como salen los esclavos varones. Se supone que si Jehová Yahvé sacó al pueblo hebreo de la esclavitud, tendría que haber dado el ejemplo y enseñar que subyugar a la gente no es correcto. Pero con todo lo que hemos leído de este ser, ¿qué podemos esperar más que mentiras, contradicciones y engaños? Veamos ahora algunas leyes ridículas que Jehová impuso al pueblo hebreo. En Levítico 19:27 dice lo siguiente: No rapéis en redondo vuestras cabezas, ni cortéis la punta de vuestra barba. Ahora vean qué ridículo es esto. ¿Qué pecado puede cometer una persona si se corta el pelo de un estilo y se corta la punta de las barbas? ¿Qué pecado tiene? Vemos que es una deidad que le importa demasiado el exterior. Leamos ahora otra ley ridícula plasmada en Deuteronomio 25, 11 al 12. Allí dice: Cuando dos hombres peleen uno contra otro o uno con otro, y se acercase la mujer de uno para librar a su marido de los golpes de otro, y alargando su mano asiere sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano, no le tendrás ninguna lástima. O sea, la situación es la siguiente: si hay dos personas peleando, dos hombres peleando, y una mujer sale en defensa de uno de esos hombres que vendría a ser su marido, y para defender a su marido, digamos, golpea las partes íntimas de este hombre, pero para defender a su marido, simplemente para eso, el regalo que se le da o la recompensa que se le da a la mujer por haber defendido a su marido es cortar la mano, simplemente porque defendió a su marido. Leamos otra ley ridícula más en Levítico 12 del 2 al 8. Allí dice: Cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón, quedará inmunda durante 7 días. Será inmunda como en el tiempo de sus reglas. Permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Pero si da a luz una niña, quedará inmunda 2 semanas y permanecerá 66 días purificándose. Al cumplirse los días de su purificación, será por niño o por niña, presentará al sacerdote un cordero de 1 año como holocausto y un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por ella y quedará pura.
Básicamente esto deriva de que la mujer, ¿no? Digamos según Jehová, por eso los judíos también hasta el día de hoy creen eso, es inferior al hombre, no complemento como nos hizo el Padre, sino inferior. Porque vean acá, dice que cuando nace un hijo, ella va a quedar impura, tampoco tiene ningún sentido, por eso las llamo leyes ridículas, quedará impura 33 días. Pero si nace una mujer, el doble, 66 días. Le damos otra ley ridícula más, y esta sí que es totalmente ridícula. En Deuteronomio 22:11, allí dice: no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Y ya está. Eso es un pecado, si lo quebrantas. Con todo esto, es más que evidente que Yeshua no vino a cumplir la ley de Yahvé, conocida también como ley de Moisés. Él vino a cumplir la verdadera ley y la verdadera encomienda del Padre. Pero, ¿cuál es esa encomienda? Es Yeshua mismo, que de forma sencilla y haciéndose eco de una de las citas de Isaías, concretamente en Isaías 61:1, declara lo que vino a hacer y a cumplir. Dicha cita, leída por Yeshua, la encontramos plasmada también en Lucas 4:18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Es clave lo que dice esta cita que leyó Yeshua en una sinagoga frente a muchos judíos, especialmente los tres últimos objetivos: pregonar la libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Este pueblo, así como todos los pueblos de la tierra en sí, durante milenios fueron sometidos a las leyes y normas de los caídos. Leyes que sometían la inteligencia y el potencial de la gente. Leyes que no daban vida ni conocimiento al ser humano. Yeshua, siendo hermano y a la vez Padre nuestro, vino a vivir una experiencia en la carne y, aprovechando su paso por nuestro planeta, habló de la verdad, delató las mentiras, y aquellos que aceptan la verdad con mayúsculas, que viene de él, se les es quitada la venda de los ojos y comienzan a ascender al Padre. Se dan cuenta que no son esclavos, sino hijos. Pues sí, uno de los planes principales de los seres oscuros es que el ser humano no conozca al Padre y que por consiguiente no conozca las leyes de vida. Con esto finaliza esta larga pero muy relevante entrega para todos ustedes. Les invito a dar like, suscribirse y si sienten que estos videos nutren el conocimiento, no dejen de compartir y difundir estos videos. Un saludo para todos y nos estaremos encontrando en un próximo video. ¡Hasta pronto!